El día de hoy nos tocó exponer lo que es ética en el ejercicio profesional. Ahora, para conocer sobre este tema es importante que conozcamos la definición de ética. ¿Y qué es ética? Estudia la moral y determina lo que es bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Ahora, ¿y por qué es importante? La ética tiene como finalidad ayudarnos a dominar el difícil arte y de orientarnos correctamente en la vida. Ahora, continuando con esto, tenemos lo que es la ética aplicada, la cual parte de la ética que se ocupa de estudiar las acciones morales concretas y controversiales. Los que hacen ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de la sociedad, donde la ética posee un papel importante. Ahora, esta contiene subdisciplinas, de las cuales están la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética legal, así como la ética militar, ética empresarial. Dicho esto, ya podemos pasar a lo que es la ética profesional. ¿Y qué es la ética profesional? La ética de una profesión es un conjunto de normas en términos de los cuales definimos como buenos y malas las prácticas y las relaciones personales. Ahora, esta tiene funciones, las cuales pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. La ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse. No es coactiva, es decir, que no te impone normas. Ahora, también tenemos lo que es la importancia de la ética profesional. Tenemos un orden teórico y un orden práctico. En el orden teórico, permite analizar los principios y normas básicas de la moral individual y social, mientras que en el orden práctico garantiza el éxito profesional. Analizar los Bueno, mi nombre es Alejandra Aguilar y hoy voy a hablar sobre la ética profesional a la deontología profesional. Para empezar, tenemos que definir los etos de profesionista. Como sabemos, era un conjunto de principios, valores, actitudes o normas específicas que se tenía para regular las conductas o juzgar las conductas o comportamientos que tenía un grupo de profesionales. De eso se encargaba. Los principios éticos constaban de tres básicos, que eran la de beneficencia, la autonomía y la justicia. Cabe resaltar que estos se siguen insistiendo o se siguen sometiendo o se sigue dando en cuanto a la práctica profesional. Aún no han desaparecido. Siguen estando presentes en la práctica profesional. El principio de la beneficencia se basaba en dos elementos, que era el hacer el bien en la profesión y el hacer el bien en la profesión. El hacer bien la profesión decía que el profesional tenía que ser o desarrollar su actividad de manera más competente y más eficaz. En cambio, el hacer bien la profesión se basaba más que todo en el beneficio que tendría la sociedad con esta profesión. ¿Qué beneficio tendría la sociedad? En eso se basaba. Al principio, la autonomía. En eso se considera la relación que se tenía entre la dependencia del profesionista y el usuario de servicios. Este principio buscaba evitar que la relación de dependencia, diciendo que el usuario era un partícipe activo y responsable de sus acciones en cuanto a la servicio profesional, es decir, sí existía la dependencia. El principio de justicia. Este principio establecía que toda prestación profesional estaba de acuerdo al bien del orden. El principio de justicia cumple solamente cuando los profesionistas se llegan a preguntar a veces si sus contribuciones prácticas de bienestar de generar la sociedad son buenas o malas. Siguiente. Ya. La deontología. Como sabemos, la deontología etimológicamente significa lo debido y lo conveniente. Para Berta, la deontología era el estudio de las acciones las cuales se encontraban sometidas a una legislación pública. La deontología era el estudio o la ciencia de lo debido, de los deberes. Es por ello que si hablamos de deontología profesional, ya nos vamos a un estudio de los deberes profesionales. La ética profesional y la deontología. Para empezar, la ética profesional era un soporte de la profesión. Es por ello que la comunidad, o se decía que una comunidad o un pueblo el cual no tenga o sea incapaces, ese pueblo no tendría justicia.
la ética era muy importante, porque sin ética se decía que no iba a haber justicia. En cambio, la ontología era el estudio de deberes de cada profesión, como ya lo dije. La ética profesional se ocupaba principalmente en definir su razón de cada profesión. Se buscaba definir la razón de cada profesión. En cambio, la deontología establecía normas las cuales eran exigidas para cada profesión y todos los profesionales. La ética y los retos del mundo actual. En la relación entre la globalización y la ética existen tres claves fundamentales. La primera es la realización inmediata a nivel de los valores, del sistema de valores en el cual se comparten espacios comunes y para que se permita fundamentar y formular conceptos sobre los que descanse la realidad societaria, económica, social, en una cultura donde se facilite el funcionamiento operativo de estos conceptos. Como segundo punto, las instituciones y su gobierno. Los procesos y comportamientos de las personas son muy importantes porque estos elementos fundamentan el resolver y el valorar el fenómeno más importante de nuestra civilización actual, que es el impacto de la globalización. Y como tercer punto, la globalización misma no constituye en la historia de la humanidad un hecho nuevo, ya que este ha existido en distintas épocas y se interpreta de distintas maneras con una perspectiva de acuerdo al análisis del fenómeno actual. Dentro de la responsabilidad social, se tiene subsumida en sí un conjunto de premisas, principios, valores y normas de conducta que se han establecido por el colectivo social como elementos representativos de la denominada responsabilidad social. Como medidas, la ley, derechos humanos, el medio ambiente, las generaciones futuras, la asociación en el que se trabaja y la profesión. Y respecto a la preservación del medio ambiente, se puede decir que los profesionales deben de preservar el medio ambiente para dejarle lo mejor a las generaciones futuras. Y respecto a la responsabilidad ética con la comunidad, pues siempre se debe tratar bien a los demás, se debe tener un aspecto ético en el que uno trata de acuerdo a como quieren que lo trate. Gracias.